Vamos a orar. Amado Padre, te pido en esta mañana, Señor, que tú nos hables, que podamos escuchar tu voz hablándonos a través de tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos a moverte entre nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar haciéndote una pregunta en esta mañana y es para que reflexiones, no para que me respondas. Pero la pregunta es esta: ¿estás conforme con tu vida espiritual? ¿Estás conforme, estás contento con el estado de tu vida espiritual? Yo sospecho que si la mayoría de nosotros contestara esa pregunta, diríamos: pues no estoy ni tan mal ni tan bien. No estoy cometiendo grandes pecados, no estoy matando gente, no estoy asaltando bancos, pero tampoco en realidad me siento bien con el estado de mi corazón. No ando sumido en depresión todo el tiempo, puedo funcionar, pero tampoco puedo decir que en realidad siento plenamente la paz y el gozo que me gustaría sentir. Si me analizo, diríamos, yo creo, muchos de nosotros, estoy más o menos. Ni muy, ni tanta, como solíamos decir. Entonces la pregunta es esta: si no estamos donde quisiéramos estar, ¿qué es lo que nos falta? Y creo que lo que nos falta, en realidad, es conocer más del Espíritu Santo. Si aprendiéramos a vivir en realidad bajo el control y la dirección y en la presencia, sobre todo, en la presencia del Espíritu Santo, descubriríamos el poder para vencer esos pecadillos que nos molestan y que no logramos vencer. Encontraríamos el poder para servir, para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer y hacerlo con gozo y con alegría. Encontraríamos una nueva sanidad y restauración en nuestro corazón. O sea, la maravillosa noticia es que Dios nos ha derramado a su Espíritu. O sea, Él ha derramado el Espíritu sobre todos nosotros. Dios nos ha dado su presencia misma para poder hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Entonces hoy vamos a hablar sobre la vida en el Espíritu. Y este es un tema muy amplio, yo creo que lo podría convertir en una serie de muchas semanas. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en esta gran realidad, que Jesús nos enseña lo que significa vivir en el Espíritu. Jesús nos enseña, nos demuestra cómo vivir en el Espíritu. Todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Ahora sabemos que Jesús es Dios, pero Filipenses 2:7 nos dice que Él se despojó a sí mismo. Ahora, ojo, no dice que se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, pero se despojó a sí mismo de sus poderes como Dios. Y entonces Él vivió como hombre, pero dependiendo completamente del Espíritu Santo. Y si Él lo hizo, nosotros lo podemos aprender a hacer también. Jesús vino y podríamos decir que peleó con una mano atado detrás de la espalda, porque no usó sus poderes divinos, sino que dependió del Espíritu Santo. Y Él hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces vamos a ver 3 formas en las que el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús y que quiere y puede obrar en la vida de nosotros también. Y vamos a comenzar en el principio con el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo llegó Jesús al mundo? Sabemos que Jesús, como Dios el Hijo, siempre ha existido, no tuvo origen, es eterno,
como el Padre y el Espíritu Santo, los tres, un Dios, son eternos. Pero llega un momento de la historia, hace un poco más de 2000 años, cuando Él deja el cielo y viene y nace, como hemos nacido nosotros, con un cuerpo humano. Se hace hombre. El Hijo de Dios se une a una naturaleza humana y esa es la persona de Jesús. Pero ¿cómo sucedió? La humanidad de Jesús no fue el resultado de una relación matrimonial, como el nacimiento de nosotros, sino que Lucas 1:35 nos dice cómo sucedió. En las palabras que dijo el ángel a María, en este relato tan conocido de la Navidad. En Lucas 1:35 leemos esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Considera todo lo que Jesús hizo por salvarnos. Él habló con sus labios las palabras perfectas, las enseñanzas perfectas de Dios. Con sus manos sanó enfermos. Extendió sus brazos en la cruz para que los clavos atravesaran sus muñecas y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Cada una de esas cosas Jesús las hizo porque tenía un cuerpo humano. ¿Y cómo llegó a tener ese cuerpo humano? Por obra del Espíritu Santo. Él se humanó, Él se hizo hombre, Él llegó a tener un cuerpo formado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Y nosotros también nacemos por obra del Espíritu Santo. Pero en cierto modo es al revés, es como una imagen en espejo del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de nacer, ya tenía vida espiritual. Y lo que le hacía falta es Dios, o sea, es la fuente de la vida, ¿no? Él tenía vida por definición. Pero necesitaba un cuerpo humano. Y entonces el Espíritu Santo lo forma y le da ese cuerpo para que Él pueda entrar a este mundo donde vivimos nosotros y salvarnos. Ahora, si nosotros queremos tener vida espiritual, tenemos también que nacer por obra del Espíritu Santo, pero me refiero a nacer de nuevo. Sí, entonces Jesús ya tenía vida espiritual, necesitaba vida física para venir a salvarnos. Nosotros tenemos vida física porque la hemos recibido de nuestros padres, pero necesitamos vida espiritual si queremos entrar al reino de Dios y ser salvos. Jesús se refiere a esto en su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús nació del Espíritu para tener vida física. Nosotros tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu para tener vida espiritual. Y esto es precisamente lo que Dios nos ofrece. Ahora la pregunta que nos tiene que interesar es esta: ¿cuándo nacemos de nuevo? Y esto es bien importante. ¿Cuándo nacemos de nuevo? El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo
En el momento en que nos arrepentimos del pecado y le entregamos nuestra vida a Cristo, lo reconocemos como Señor y Salvador. Es en ese momento que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da vida nueva. Eso lo simboliza el bautismo, pero el bautismo no lo logra. El bautismo no salva a nadie si es solamente un ritual o un chapuzón que nos damos en el agua. El bautismo es la representación externa de ese cambio interno que sucede por fe cuando nosotros conocemos a Cristo. La salvación no es algo que nosotros logramos. No trabajamos tratando de salvarnos, sino que recibimos, aceptamos esa salvación que Jesús nos ha comprado. Y en el momento de recibirlo, el Espíritu hace un milagro en nosotros y nos da vida nueva. Nos da un nuevo corazón, nos hace existir espiritualmente. Entonces, en ese momento en que la fe nace en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Y si tú de corazón, de verdad, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, has nacido de nuevo. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas cuando te sucedió? A mí me sucedió cuando tenía 5 años. Y les habré contado la historia antes. Un maestro nos habló de la importancia de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y esa misma noche, fue durante el día y que nos habló. Y en la noche yo estaba preparándome para ir a la cama y pensando en lo que él había dicho. Y ahí, a solas, yo le dije a Jesús que quería que me salvara. Y yo no vi ángeles, ni lenguas de fuego, ni cosas milagrosas, pero sí sucedió un milagro en mí. Porque el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo en ese momento. Y si eso no te ha pasado a ti, eso es lo que tú más necesitas, más que cualquier otra cosa en esta vida. Más que venir a la iglesia, más que tener $1 millón, más que vivir en un cuerpo totalmente sano, te hace falta nacer de nuevo, porque esa es la única manera de vivir para siempre en el reino de Dios. Así que si tú no has nacido de nuevo, porque no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no te vayas sin hablar con alguno de nosotros acerca de cómo hacerlo. Esa es la primera obra del Espíritu Santo, darnos vida espiritual. Ahora, vamos a la segunda. Cuando Jesús nació, no se terminó ahí la obra del Espíritu Santo en su vida. Más bien, ahí comenzó. Todo su ministerio lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Quiero que leamos ahora lo que nos dice Lucas 4:1. Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, déjame recordarte lo que acababa de suceder. Jesús acababa de bautizarse. Fue una experiencia hermosa. Juan lo bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma para mostrar que estaba con él para hacer su ministerio. Dios el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Imaginen cómo habrá sido esa escena. Ahí en el río Jordán, rodeados del verdor de los árboles que crecían ahí a la orilla del río y escuchando el agua suavemente pasar. Jesús ahí en ese momento tan especial. ¿Y a dónde lo lleva enseguida el Espíritu Santo? Al desierto. Yo creo que si yo hubiese sido Jesús, y qué bueno que no lo fui porque no habría podido salvar a nadie, pero si yo hubiese sido Jesús, habría dicho: espera, Espíritu Santo, ¿a dónde me estás llevando?
Me gusta mucho más estar aquí, con esta gente que se está convirtiendo, que se está bautizando, estar aquí en este lugar tan hermoso, estar aquí en la presencia de mi Padre. ¿Por qué me estás llevando al desierto? Jesús no hizo esas preguntas porque es mucho más sabio que yo. Pero a lo que voy es esto: a veces el Espíritu Santo nos guía por lugares que nos parecen extraños. A veces Él nos lleva a situaciones que no son las que nosotros escogeríamos, que no son de nuestra preferencia, pero eso no significa que el Espíritu Santo no nos está guiando. Y más bien la Biblia nos dice que nosotros vivamos como vivió Jesús, llenos del Espíritu Santo. La Biblia no nos dice que solo Jesús pudo ser lleno del Espíritu Santo y nosotros no. Así como Él fue lleno del Espíritu Santo y así comenzó su ministerio, la Biblia también nos dice a nosotros: sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que nos entregamos, que nos rendimos a la dirección del Espíritu Santo, vamos a caminar como Jesús. No siempre por los lugares a donde queremos ir, pero por los lugares a donde tenemos que ir y donde Dios nos quiere usar. Ahora, si nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo será nuestra vida? Bueno, la Biblia nos dice qué es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona que se rinde a su control. Escúchame, la Biblia nos dice qué produce el Espíritu Santo en la vida de una persona que se rinde a su control. Y esto lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 25. Nos dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ahora, cuando nosotros andamos por la vida, guiados por el Espíritu Santo, Él produce en nosotros estos efectos. Nos enseña a relacionarnos bien con Dios. Nos enseña a relacionarnos bien con los demás. Y nos enseña a estar bien con nosotros mismos. O sea, el Espíritu Santo corrige todas las relaciones dañadas que nosotros creamos por el pecado, que nos alejamos de Dios, que luchamos con otras personas, que no estamos bien con nosotros mismos. Y Él produce amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y mansedumbre y todas estas cosas. Si tú te has entregado a Cristo, entonces tu carne ha muerto con Cristo en la cruz. Y ahora eres libre para caminar en el poder del Espíritu. Si tú no tienes al Espíritu Santo, sencillamente no eres cristiano. Porque cada cristiano tiene al Espíritu Santo viviendo en él o en ella. Lo que nos sucede muchas veces es que no nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Lo resistimos, no nos rendimos a su voluntad. Cometemos el error que yo cometí una vez hace algunos años. Esto fue antes de que todo el mundo tuviera GPS. Y muchos de nosotros bajábamos mapas. ¿Recuerdan esto? De MapQuest, ese fue el primero, luego de Google Maps. Bajábamos mapas y los imprimíamos para llevarnos a nuestro destino. Los jóvenes están rascándose la cabeza diciendo: ¿cuándo tenemos que hacer esas cosas? Solo han vivido con pantallas. Pero algunos de ustedes recuerdan. Y una vez yo bajé un mapa para llevarme al Upstate. Y el mapa, cuando lo miré, me llevaba por una carretera principal y luego me sacaba de la carretera, me llevaba por unos caminos secundarios y me regresaba a la misma carretera.
Y yo dije, esto tiene que ser un error. ¿Qué les pasa a estos ingenieros de Google? ¿Por qué me quieren sacar de la carretera y luego volver a la misma? Y cuando llegué a ese punto donde el mapa me decía que me bajara de la carretera, yo seguí enfrente. Y un poquito más adelante había construcción. Y yo demoré como 1 hora en avanzar unos pocos kilómetros debido a esa construcción. Y si me hubiese bajado donde el mapa me decía que me bajara, habría rodeado todas esas horas de construcción y hubiese llegado mucho más pronto. Pero como me creía más inteligente que el mapa, perdí tiempo ahí. Y eso nos pasa con el Espíritu Santo. Él nos quiere guiar por un buen camino, pero a veces no nos parece correcto. Nosotros decimos, no, yo me quiero ir por acá, y escogemos nuestro propio camino y entonces terminamos pagando las consecuencias. Tenemos que darnos, que entregarnos, que rendirnos y decir, Señor, no me importa para dónde me lleves, yo te voy a seguir. No te voy a decir, tú me tienes que llevar para tal lado. Te voy a decir, Señor, llévame para donde tú quieras. Eso es vivir entregado y rendido a la dirección del Espíritu. ¿Cómo escuchamos su voz? Muchas veces la escuchamos en la oración. Cuando apartamos tiempo, incluso cuando ayunamos y nos ponemos a orar. Y entonces discernimos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos. Escuchamos su voz muchas veces en la palabra. Estamos leyendo la palabra o Él trae a nuestra memoria algún versículo que hemos escuchado y sabemos qué es lo que nos está diciendo. De repente podemos escuchar su voz en una predicación o en una alabanza o en una conferencia, como me ha sucedido a mí también. Pero lo importante es estar dispuestos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y no insistir en hacer nuestro propio mapa. Ahora hemos visto entonces cómo el Espíritu Santo nos da vida. El mismo Espíritu que le dio vida física a Jesús nos da vida espiritual a nosotros. Hemos visto cómo el Espíritu nos guía. El mismo Espíritu que guió a Jesús nos quiere guiar. Hasta me atrevería a decir, nos trata de guiar. Y nosotros muchas veces nos hacemos de los oídos sordos. Pero nos quiere guiar a nosotros. Ese mismo Espíritu también le dio poder a Jesús y nos quiere dar poder a nosotros también. Leamos Lucas 4, 14 y 15. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Aquí nos está hablando del comienzo del ministerio público de Jesús. Él se había bautizado, había sido tentado y ahora empieza a predicar el evangelio en las sinagogas. ¿Y cómo lo hace? En el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo, siendo Dios, trabajó en dependencia del Espíritu Santo. Imaginemos una conversación entre Jesús y el Espíritu Santo antes de que Jesús viniera a la tierra. Jesús dice, voy a ir a la tierra a salvar a la humanidad y después te voy a mandar a ti para que tú los guíes para seguir el trabajo que estoy haciendo. Y el Espíritu Santo le responde a Jesús, está bien, pero ¿cómo van ellos a saber lo que significa vivir bajo mi poder? Y Jesús le responde, es que tú me vas a acompañar y todo lo que yo haga, tú lo vas a hacer a través de mí. Y entonces el Espíritu Santo le dice, dale, vamos. Ahora estoy seguro que esa conversación no sucedió. Pero nos demuestra cómo Jesús no vino solo. Él vino en dependencia del Espíritu para hacerlo todo. Sus milagros de sanidad,
su enseñanza, su predicación, todo en el poder del Espíritu. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, lo hizo así, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Por eso Jesús dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran la llegada del Espíritu Santo, porque solo con su poder iban a poder cumplir la misión. Ahora nosotros ya no tenemos que esperar la llegada del Espíritu Santo, porque Él ya vino en el día de Pentecostés. Y Él ha llegado al corazón de cada uno de nosotros en el momento de entregarnos a Jesús. Solo tenemos que aprender a depender de Él. De repente tú piensas, es que yo no puedo hablarles a otros de Cristo, yo no puedo servir dentro de la iglesia, yo ni siquiera puedo ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen esposo, no puedo. Y Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, recibirás poder. Entonces lo único que nos detiene de hacer lo que Jesús nos llama a hacer, no es que no podamos, es que no queramos. Porque Él nos ha dado el poder por medio de su Espíritu Santo. Si tú quieres ser un mejor esposo, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor siervo de Cristo, una mejor miembro de la iglesia, pídele al Espíritu Santo que te ayude a hacerlo. Y no te voy a decir que va a ser como un toque de varita mágica. No. El Espíritu Santo no es la hada madrina de la Cenicienta. Más bien lo que Él va a hacer es que paulatinamente, poco a poco va a obrar en ti. De repente vas a encontrar un libro que te lo enseñe. De repente alguien te va a dar un consejo que te cambie el rumbo. De repente vas a sentir un cambio poco a poco en tu corazón. Pero lo indudable es que cuando confiamos en el poder del Espíritu Santo, Él nunca queda corto. Porque Él es Dios y es todopoderoso. Entonces, así como Jesús hizo toda su obra maravillosa en el poder del Espíritu Santo, Él ha dejado ese mismo Espíritu en nosotros para que podamos servir y hacer la obra que Él quiere que hagamos también. Quiero que imaginemos que tu equipo de fútbol está perdiendo un partido. No hay esperanza. El partido está por terminarse. Van atrás por varios goles y ya están por tirar la toalla. Cuando de repente el entrenador decide meter al miembro nuevo del equipo. Nadie le tiene confianza, acaba de llegar, ¿qué va a saber de fútbol? Pero pues ya perdimos como quiera, y lo mete y empieza a anotar goles. Y goles. Y goles. Y cuando el árbitro sopla el pito, descubren que van ganando. El partido se acabó. Y ese jugador les ganó el partido. Ahora nosotros muchas veces sentimos que estamos perdidos. Pero Dios nos ha dado un jugador estrella en nuestro equipo. Y la única pregunta es si le dejaremos jugar. Si dejaremos que el Espíritu Santo obre en nosotros para llevarnos a ganar. O si seguiremos diciendo, no, yo puedo. No te necesito, gracias. Yo te diré si te necesito. Una historia que me encanta es la historia del evangelista D.L. Moody. Él murió hace muchos años, pero en su día él alcanzó a muchísima gente para el Señor.
Y un día una iglesia estaba hablando sobre la posibilidad de invitarlo para predicar unas campañas. Y uno de los diáconos dijo: yo no entiendo qué de especial tenga este señor Moody. ¿Es que él tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo? Y la persona que lo quería invitar dijo: no. Pero el Espíritu Santo tiene un monopolio sobre el señor Moody. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos monopolice, nos controle, nos guíe, nos domine, si nos entregamos por completo a su dirección, el mundo no nos va a poder detener. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Espíritu para llenarnos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a comprender. Padre, quizás alguien aquí esté luchando con la decisión de entregar alguna parte de su vida al control de tu Espíritu. O quizás simplemente estemos agotados porque lo estamos tratando de hacer todos solos en lugar de reconocer nuestra propia debilidad y decir: Señor, Espíritu, te necesito. Pero te pido, Padre, que renueves en nosotros la presencia y el poder de tu Espíritu. Sabemos que Él nunca se va si somos creyentes. Pero te pido, Señor, que podamos conocer más de su poder, de su dirección, de su vida en nosotros, en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús.